Bueno, pues buenas tardes a todos. Perdón por el retraso, que no ha sido cosa nuestra, sino de que la mesa anterior se ha retrasado un poco y hemos decidido dejar un poco de tiempo también para que pudiera llegar la gente, pero vemos que la gente no llega y es que la hora tampoco es muy buena. Hemos planteado esta mesa para hablar de la importancia de la comunicación dentro del sector agrario y en concreto en el mundo de los ingenieros agrónomos. Parece que estamos todos de acuerdo en que hay un déficit en esa comunicación porque la visibilidad en el conjunto de la sociedad es pequeña. Vamos a hablar de todo ello y nos acompañan Jesús López Colmenarejo, responsable de Editorial Agrícola, César Marcos, que es un periodista experto en el sector y además desde distintos ángulos, desde el propio Ministerio de Agricultura en la actualidad y a través de publicaciones, y Pablo Rodríguez Pinilla, que pueden escuchar todos los fines de semana en Onda Cero en un programa especializado en el sector. Me gustaría empezar porque cada uno de ellos nos diera un poco su visión de cómo el conjunto de la sociedad percibe a los ingenieros agrónomos, teniendo en cuenta que en esta mesa tenemos 2 ingenieros agrónomos en las esquinas y en el centro estamos 2 periodistas. Jesús. ¿Se escucha o...? No sé si se escucha. Sí, ahora se escucha. La percepción de los agrónomos por la sociedad. Pues, a ver, yo creo que es un poco el reflejo quizá de lo que es la agricultura por la sociedad. O sea, la profesión de ingeniero agrónomo sigue siendo la gran olvidada o la gran escondida de todas las profesiones, o de una de las muchas escondidas, ¿no? Quizá nos queda muchísimo por trabajar, seguimos haciéndonos visibles poco a poco, pero seguimos estando... la sociedad vive muy alejada de la producción de sus alimentos y, evidentemente, también vive alejada de cómo se producen y de quién los produce y de los técnicos que imprimen esas innovaciones y esa tecnología para fabricar sus alimentos. Entonces, somos los grandes desconocidos, la carrera y la profesión que no conoce la sociedad, una de ellas, básicamente. Bueno, yo creo que la principal cuestión es que el sector agrario tiene que convencerse de que necesita comunicar. Es un sector que ha sabido adaptarse profesionalmente con las últimas tecnologías, puntero en muchas cuestiones, pero sin embargo en cuestiones como la comunicación pues le cuesta muchísimo. Desde las empresas más punteras del sector no creen en la comunicación y yo creo que ahora mismo estamos en una situación en que tenemos que enseñar al consumidor cuál es el trabajo del ingeniero agrónomo, cuál es el trabajo del agricultor, cuál es el trabajo del ganadero. Y con esa parte divulgativa yo creo que evitaríamos muchos impactos negativos que estamos recibiendo por parte de todos los que son contrarios a los métodos productivos convencionales o no ecologistas. Entonces, yo creo que la comunicación es fundamental, el sector tiene que ser consciente de ello y tiene que ser consciente de que igual que se está adaptando en tecnologías y en profesionalidad a nivel administrativo y a nivel técnico, pues porque lo impone la Unión Europea o porque lo impone la propia competencia, una buena parte del sector debe ser la comunicación, porque antes el consumidor no tenía más remedio que comer lo que se le decía y ahora es el consumidor el que dice lo que quiere comer, con lo cual nosotros tenemos que explicarle al consumidor que realmente le estamos ofreciendo lo que quiere comer y que es algo seguro, que es algo que lleva detrás pues a un montón de profesionales que saben lo que hacen y sobre todo no estar expuestos a las influencias mediáticas de determinados grupos de presión que vemos cómo cada día pues están copando los medios de comunicación, las redes sociales que están tan de moda y que poco a poco van ganando a una parte muy importante de nuestro futuro, que es la juventud, nuestros hijos. Entonces yo creo que el sector tiene que bueno, pues hacer lo que tenga que hacer. No todo es cuestión de dinero, pero una buena parte sí, y darse cuenta de que tiene que invertir en comunicación. César. Bueno, desde el punto de vista del periodista, ¿no? Especializado desde hace casi 18 años y que no es agrónomo, pero que trabaja, yo creo que en conjunción con los agrónomos, puesto que nosotros comunicamos, pero el peso de la información o, digamos, de la información técnica tiene que estar respaldada por un ingeniero agrónomo. Del lado de la sociedad, cuando se habla de agricultura y salen en medios generalistas, siempre aparecen agricultores, ¿no? O agricultoras, o ganaderos o ganaderas. Pero rara vez aparece un agrónomo y si aparece
no se le titula a poder hablar en televisión con un subtítulo ingeniero agrónomo, ¿no? Es como decía Jesús, el gran desconocido, yo diría el gran desconocido de las ingenierías. Pero cuando estás en la sociedad dices ingeniero de minas, ingeniero de caminos, ingeniero aeronáutico, ¿no? O aeroespacial. Pero el ingeniero agrónomo como que no tiene esa vitola tan importante y yo creo que es un prescriptor del lado de la comunicación por explotar. Yo hablaba hace poco con el gremio de veterinarios que ellos tienen de cara a la sociedad pues un papel también quizás muy importante, pero tienen unos aliados que son los veterinarios de las mascotas, que están muy cerca de las familias. Y yo creo que ahí tienen un punto a favor para ellos ponerse la vitola de garantes de la calidad alimentaria de los productos de origen animal. En el caso de los ingenieros agrónomos yo creo que es un prescriptor claro, pero que tiene que cambiar un poco el enfoque de cara a la sociedad, ¿no? Ser garante del conocimiento que atesora, de la transferencia de conocimiento al agricultor, pero le falta dar ese paso, ¿no? Para que la sociedad le valore como el verdadero, yo creo que la llave de que en Europa consumamos los alimentos más seguros, más saludables y más asequibles de todo el mundo, ¿no? Esa es un poco mi conclusión. Bueno, hablamos de un panorama diverso porque tenemos publicaciones especializadas que van fundamentalmente al sector. En el caso de Jesús, y me gustaría que nos hablara de ello, hablamos de un programa de radio que está hecho para el sector, pero también para el conjunto de la sociedad, de lo que nos hablará Pablo. Y César, me gustaría que nos hablara de esa vertiente suya en la que ha hecho pequeños microespacios, lo que se llaman quesitos de Radio 5, que quizás hayan escuchado en algún momento, y en los que en 5 minutos hay que explicar un tema para que lo conozca el conjunto de la sociedad. Son labores diferentes dentro de los medios de comunicación, pero en todas ellas se muestra un escaparate. Entonces, Jesús, ¿cómo se conjuga hacer una publicación que tenga un rigor alto y que los profesionales, los ingenieros puedan seguir y al propio tiempo pues que personas que no son ingenieros agrónomos pero que sí están en el sector agrario puedan entenderla? Pues es un poco la evolución que hemos tenido nosotros. Hace unos años, bueno, nosotros, como muchos sabéis, como que todos sabéis, publicamos la revista Agricultura. La revista Agricultura hace el año que viene 90 años. Es una publicación técnica fundada por ingenieros agrónomos y para el sector agroalimentario. En aquel momento el sector agroalimentario eran ingenieros agrónomos, básicamente, ¿no? El agricultor estaba muy poco formado, en el año 29 no había una formación. Hemos ido cambiando por necesidades propias y por necesidades porque el mundo ha cambiado en estos 90 años mucho. Como decía Lourdes, la revista nació originalmente para informar a los ingenieros agrónomos de forma muy corporativa, era para nosotros, ¿no? También se informaba del sector, pero más coyunturalmente, incluso había información de movimientos y cambios en el Ministerio, de cómo había evolucionado altas y bajas, nombramientos, era muy corporativa, una posición muy corporativa. ¿Qué pasa? Que el sector del agrario ha cambiado muchísimo. Ya hay, a día de hoy, en estos 90 años, los agricultores están muy formados, saben mucho en términos prácticos de agricultura y la publicación no puede ser únicamente para ingenieros agrónomos, ha tenido que derivar en información para el sector agroalimentario. Antes teníamos una publicación muy científica, técnico-científica, mucho artículo técnico. Hemos tenido que, esos artículos técnicos también tenían un hándicap, que era solamente los leían la gente muy especializada en cada tema. Hoy en día tenemos que transmitir conocimiento más tangencial, más transversal, porque todo el mundo no es tan especialista en, por ejemplo, en no sé, cultivo del pistacho en el Alto Tajo, ¿no? Eso les interesa, ese tipo de artículos que editábamos antes eran muy especializados para un público concreto. Hoy en día somos conscientes de que con una multiplicidad de canales que tenemos, porque tenemos la revista en papel, tenemos la revista digital, tenemos las redes sociales, jornadas, mañana hacemos una jornada sobre olivar, somos conscientes de que ese multicanal al que tenemos que acercarnos a nuestros clientes, que ya no solamente los ingenieros agrónomos, son, como decía antes también César, son veterinarios, son técnicos de otras especialidades, son agricultores con cualificación, son gente que quiere saber de agricultura. Tienes que llegarle de información más transversal, no tan especializada, pero sin perder el rigor. Para eso tienes que estar muy al día de todo lo que se está cociendo e informarle, yo diría, en 3 patas básicas. Economía, que es donde está todo el mundo interesado, básicamente, en la parte en el dinero, esto es lo que nos afecta. Inputs, como la maquinaria, como el regadío, como los fitosanitarios, cómo aplicar y cómo ser más rentable.
y luego comercialización, que es al fin y al cabo cómo vender mejor para retornar. Esas 3 patas son para nosotros las claves para comunicar, y sobre esas patas se van integrando los diferentes sectores. Eso lo hacemos en una publicación mensual, como hacíamos en su momento como Agricultura, pero hemos tenido que ir profesionalizándonos con un equipo mucho más grande. Ahora somos 19 personas a día de hoy en la editorial, cuando en los años 30 era un trabajo voluntarista de ingenieros agrónomos que trabajaban en aquel momento en el Ministerio, pero que luego, bueno, pues como un poco en modo asociación, comunicaban, ¿no? Hoy, el día de hoy, te requiere ser muy profesional el tema, dedicarte a comunicar, y no puedes hacer otra cosa y comunicar, tienes que dedicarte a ello, y hacerlo en multicanal, haciendo lo que llaman ahora 360 grados. O sea, tienes que comunicar por tierra, mar y aire, básicamente. Digital, presencial, en papel, y cruzar información en los diferentes sectores. Es una evolución natural de la sociedad. Todo más rápido, todo un poco menos especializado y llegar en el momento y forma adecuado. Pablo, ¿cómo se hace esa conjunción en un programa que va a una audiencia abierta? Es cierto que más especializada y sobre todo por la hora que es, pero luego en broadcast, por ejemplo, cualquiera puede acceder a ella. Bueno, yo la verdad es que, como has dicho antes, Lourdes, yo soy ingeniero, entonces yo tengo la gran oportunidad de estar haciendo una labor que yo creo que ahora casi es más importante para el ingeniero agrónomo o para el propio sector, que es la de los medios de comunicación, más que la propia del ingeniero agrónomo en el campo. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, yo creo que es necesario comunicar y es necesario divulgar. Yo creo que una de las cuestiones que necesitamos recuperar es la conciencia de la sociedad en general, del consumidor, de lo importante que es el campo. Aquí se habla mucho de la esperanza de vida, se habla mucho de la seguridad de la alimentación, pero casi siempre se le otorga el mérito a la sanidad, a los médicos, a los logros en la lucha contra determinadas enfermedades, a los logros técnicos, y rara es la ocasión que los propios medios de comunicación le dan ese valor a la alimentación. Entonces, la alimentación lleva detrás, como decíamos antes, un montón de profesionales, desde el agricultor o el ganadero hasta todos los técnicos, todos los laboratorios, todos los centros públicos que investigan, todas las empresas que llevan detrás semillas, fitosanitarios, todo. Entonces, todo eso el consumidor tiene que conocerlo. Nosotros en Onda Agraria, ¿qué hacemos? Pues nosotros tratamos de hacer, que yo creo que, bueno, el tiempo, ya llevamos 15 años en antena, yo creo que nos va dando un poco la razón, es hacer un programa riguroso desde el punto de vista técnico, pero tratamos de que sea agradable. Con un lenguaje que entienda todo el mundo. Exacto. ¿Por qué? Pues porque al final el 99,9% de la gente tiene todavía un vínculo muy cercano al medio rural. Si no es el abuelo, es el propio padre, si no es el mismo. Un recuerdo que suele ser incluso un recuerdo agradable. Entonces yo creo que ese es un gran valor que tiene nuestro sector y que no podemos perder, porque yo estoy convencido de que en Europa un fitosanitario o una semilla o una determinada práctica, una tecnología genética, no la prohíbe el propio sector, la prohíbe la sociedad en general. Si la sociedad está desinformada, al final es fácilmente moldeable, fácilmente deformable todo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo hay grupos de presión que eso lo manejan muy bien, a la perfección, esas redes sociales, esos medios de comunicación, cómo no tienen ningún complejo en atacar determinados sistemas. Pero nosotros no somos tan valientes o tan decididos a defender lo nuestro, ¿no? Empezando desde los propios productores hasta las propias empresas, la industria. Es decir, nos quedamos un poquito atrás como diciendo, bueno, a ver, que me van a dar collejas, ¿no? A lo mejor tenemos que salir, dar un paso al frente. Entonces, Onda Agraria lo que pretende es comunicar hacia el consumidor, enseñándole desde el rigor técnico que podemos. Soledad de Juan, que hace conmigo el programa, también es ingeniero agrónomo, y bueno, pues tratamos de manteniendo ese rigor técnico como técnicos que somos, llegar a todo el mundo. Esa es un poco lo que yo creo, la importancia de llegar al consumidor. César, háblanos un poco de esa experiencia que es tan amplia y además en cosas tan diversas, ¿no? Porque ahora mismo estás embarcado en un proyecto realmente interesante. Si quieres, partimos de estos quesitos que se llaman Radio Nacional, Radio 5, reportajes semanales. Y bueno, yo me he especializado desde hace 2 años y medio en hablar del mundo de la carne, de manera transversal, desde la producción hasta el plato. Fundamentalmente, la conclusión que saco hasta la fecha es que el sector cárnico, y ya hablo desde el ganadero hasta incluso la distribución, ha perdido, a través de un programa en la radio pública, el miedo a hablar. O por lo menos los complejos a hablar.
¿no? Hablar abiertamente, además, de un producto que ahora está en la diana, como otros de origen animal, como puede ser la leche, o de origen vegetal, como puede ser el azúcar. Entonces, esa es la conclusión que saco. Al final han perdido miedo a hablar lo positivo o hablar de lo que están haciendo, ¿no? No es tanto lo positivo o lo negativo, es lo que están haciendo. Y esa es un poco la conclusión. Desde la radio pública ha habido una aceptación desde el primer momento en que había que hablar de un sector clave como es el agroalimentario en el lado cárnico, y yo creo que el programa ahí va, ¿no? Pese a presiones también ideológicas de todo tipo. Luego, otra de mis incursiones en los medios generalistas, pero en secciones especializadas, es, por ejemplo, ahora en La Razón, estuvo en El Mundo, hablando del sector agroalimentario, pero desde un gancho que llamo yo desde el punto de vista de la sociedad, que es la innovación. El sector necesita lanzarle ganchos a la sociedad para que la forma de producir alimentos, en los que el ingeniero agrónomo es clave, pues le guste y le atraiga. Y yo creo que la innovación, como el desarrollo rural u otro tipo de aspectos de nuestro sector, le puede hacer meterse en lo que es la agricultura y la ganadería, que desgraciadamente en España, pero quizás podemos ahí entrar en debate, ¿no? Quizás en los medios generalistas desde la transición se ha dado demasiada importancia a la información política. Ahora parece que dentro de unos años ha vuelto otra ola, ¿no? Que parece que copa todos los primeros minutos o casi todos los minutos de un informativo, tanto en radio y en televisión, información política. Y eso resta al final importancia a otros aspectos de la vida, como puede ser la cultura, el deporte o la agricultura, ¿no? O la alimentación. Y en ese devenir, otra de mis labores es en El Economista en La Razón, hablar del sector. Y ahora hace poco me he entorchado la labor de ser responsable de comunicación de la Red Rural Nacional en el Ministerio de Agricultura, un medio nuevo, digamos un aspecto nuevo para mí, que es el medio rural, en el que caben un montón de cosas y la gente está haciendo un montón de cosas en el medio rural que no solo vienen de la parte agrícola o ganadera. Y yo creo que en esta parte del Ministerio, que toca la Dirección General de Desarrollo Rural, Política Forestal e Innovación, es lo más vendible del Ministerio, con el respeto y con la dedicación a otros segmentos del Ministerio. Pero de cara a la sociedad yo creo que son aspectos en los que se puede enganchar, vuelvo a repetir la palabra, enganchar a la sociedad de que el medio rural está vivo y que los ingenieros agrónomos formáis parte de él. Y tocando dos aspectos que tengo aquí a mis lados, el ingeniero agrónomo es versátil. No solo se dedica a producir alimentos, sino es versátil. Y ahí lo vemos con Pablo y lo vemos con Jesús. Y antes de acabar y no enrollarme más, yo me acuerdo que visitando los fondos del Ministerio de Agricultura, de pronto me topé con imágenes en blanco y negro de películas documentales del Marqués de Villalcázar. Y su forma de divulgar me pareció lo más innovadora y yo lamento muchas veces que cuando hay ciclos de cine en televisión, privada o pública, no se menciona ese aspecto tan innovador como hizo el Marqués de Villalcázar. O sea, que la figura del ingeniero agrónomo es muy versátil si el ingeniero agrónomo quiere. Bueno, yo creo que coincidimos todos en que hay poca visibilidad. Eso es algo que parece claro, ¿no? Y quizá tú hablabas del aspecto económico, que es fundamental para una explotación y que también es fundamental para el conjunto del país, pero tanto que hablamos del sector económico, no contamos o no se cuenta de manera suficiente que el sector agroalimentario es el que tira de la economía española en este momento. Porque si no tuviéramos un sector agroalimentario tan potente como el que tenemos, nuestra balanza de pagos haría así, se iría fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Yo aquí, aunque estoy de moderadora, voy a dar una opinión, y es que creo que no se cuentan bien las cosas, que no se hace pedagogía. Los ingenieros agrónomos y en general el sector viven muy de espaldas a la sociedad y por tanto la sociedad le responde de la misma manera, vive de espaldas al sector agrario. Entonces, la gente que vive en las ciudades sabe muy poco del medio rural porque solamente va de vacaciones y se lo pasa fenomenal. Y, sin embargo, la gente que vive en el medio rural sabe mucho de las ciudades, porque ha acudido a ellas para estudiar, para compras, para ir al médico, para mil cosas. Pero no hay esa permeabilidad. Yo creo que una de las cuestiones, y lo planteo en la mesa, sería que se quitaran esos complejos de los que hablaba César y que se hablara con absoluta tranquilidad y con la seguridad que da ser protagonista de un sector que es dinamizador de la economía nacional. No solamente de la seguridad alimentaria,
sino de la propia economía nacional. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a ver si nuestros participantes en la mesa nos dan algunas claves. Jesús. Bueno, pues no es fácil porque no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Si fuera fácil ya se hubiese hecho. A lo mejor es que no se ha pensado. Yo creo que sí, tampoco somos tan... ni somos tan pocos ni somos tan poco inteligentes, ¿no? Yo creo que hay una de las cosas que nos falta. Muchas veces los ingenieros agrónomos somos un reflejo del sector agrario. El sector agrario adolece, entre otras cosas, de unión. Los ingenieros agrónomos no estamos unidos en general, ¿no? No quiero entrar en temas concretos. Tener una unión, tener una estructura, el tener una idea de para qué queremos comunicar en conjunto, permite tener recursos. Si hacemos cada uno la guerra por nuestra cuenta, al final los recursos se reparten. Es como un concepto de cooperativas. O sea, los agricultores tienden mucho a ir cada uno por su lado. Yo produzco una cosa y produzco la que yo quiero, la que hacía mi abuelo o la que me da la gana. No me voy a unir a otro que está al lado, que hace una cosa distinta. Los ingenieros agrónomos nos pasa un poco parecido. Nosotros somos los ingenieros agrónomos de esta zona, o tenemos esta nuestra asociación. Nos falta, es una autocrítica, porque yo soy ingeniero agrónomo y soy consciente de ello, y todos tendemos a eso. Pero hasta que no tengamos una cierta unión y unos objetivos comunes y decididos, no podremos tener esos recursos que nos hacen falta para ser visibles. Si cada uno vamos por nuestra cuenta, vamos a tener que seguir siendo pequeños gritos en los medios durante muchísimo tiempo. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el sector agrario y la automoción, otro de los grandes motores de España ahora mismo? Pues que la automoción son 4 marcas, 5 marcas de coches, y son los que comunican de forma centrada. Hay otra diferencia notable. La automoción destina un 30% de su presupuesto a comunicación. También, pero por eso... No hablo de publicidad ni de marketing, hablo de comunicación. O sea, ellos entre comunicación, marketing y publicidad es un 30%. El sector agrario no destina ni el 1%. Quiero decir que también hay que tenerlo en cuenta. Pero es más fácil tener ese concepto de marketing y de comunicación cuando eres muy grande o cuando estás muy bien organizado. Cuando eres pequeño no tienes recursos, lo que haces es tener el día a día, ¿no? Entonces, le pasa igual a las cooperativas. Cuando son más grandes tienen capacidad para hacer más cosas. Los ingenieros agrónomos tenemos que ser más grandes y unirnos. ¿Tenemos muchas diferencias entre nosotros? Sí, pero hay cosas que nos unen, muchas cosas. Y una de ellas es buscar un futuro conjunto. Si no tiene que ser en base a hacer notar en conjunto, no va a ser. O sea, soy un poquito crítico y un poquito duro, pero yo creo que el foro es este para decirlo. Pablo. Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que, de alguna forma, tiene que unirse el sector agroalimentario. Desde el productor, agricultor y ganadero, hasta los técnicos, hasta la distribución. Yo creo que eso es fundamental para hacer un frente común, porque a la gente no le interesa un pepino ni la agricultura ni la ganadería, pero sí le interesa la alimentación. Entonces, lo que no podemos es permitir que la alimentación campe a sus anchas, la distribución campe a sus anchas, olvidándose de la parte que produce esos alimentos seguros que le permite a la distribución tener cada día o cada fin de semana los centros que tiene hasta arriba de gente, ¿no? Yo creo que si eso lo consiguiéramos, si todo el sector agroalimentario se juntara, y ahí recojo lo que comentabas, Lourdes, de la inversión que hace el sector agroalimentario en comunicación, es lamentable. Es lamentable y aquí lo critico. No es una cuestión, o sea, el ingeniero agrónomo por sí solo no puede comunicar. Bueno, puede tener mayor o menor prestigio, puede tener mayor o menor presencia en determinadas cuestiones, pero él por sí solo no puede comunicar. El sector sí, y si el sector comunica, entonces la figura del ingeniero agrónomo será, por un lado, conocida y, por otro lado, valorada. Pero es lamentable que empresas espectaculares del sector, cuando les hablas de invertir, de mantener un programa a nivel nacional en un medio de comunicación puntero, miran para otro lado y dicen que no hay presupuesto. Y están continuamente acometiendo medidas ridículas en otro tipo de eventos, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, con toda la dureza y con todo el cariño que le tengo a este sector, pero creo que ha llegado el momento de decir que el que haya programas hablando de campo ahora mismo es una heroicidad. Y los medios de comunicación, en este caso Onda Cero, es una empresa privada y prima el componente económico.
Si el programa no es rentable, por mucho que esté de 6 a 7 de la mañana, sábados y domingos, el programa se va fuera. Y entran a poner un programa de música hasta las 7 de la mañana que entran las emisiones en directo. Así de claro y así de duro. Entonces, el sector tiene que darse cuenta de que lo de comunicar gratis se ha acabado. Comunicar cuesta mucho dinero, mantener un programa a nivel nacional o a nivel autonómico de temática agroalimentaria cuesta un horror. Las directivas de los medios de comunicación cada vez son más reacios y para luchar contra ello no hay otra más que la rentabilidad. Y una forma de hacerlo es aliarnos a la alimentación, agarrarnos al tema de la salud y demandar el puesto que tienen los alimentos dentro de todo ese papel. Y nosotros somos los principales protagonistas, somos los que los producimos. César. Sí, bueno, al hilo de lo que comentaba Pablo, efectivamente, y yo creo que los ingenieros agrónomos, y te meto también en otro ámbito, los veterinarios, no deben bajarse ahora mismo de una corriente en la que se ampara la alimentación, que es que tener prescriptores de la salud y de la nutrición. O sea, si estáis viendo campañas de promoción o simplemente programas, reportajes en los que se apoyan en médicos y en nutricionistas sobre determinados alimentos, ahí falla la figura de un ingeniero agrónomo, ¿no? Porque una de vuestras funciones es que la calidad de los alimentos sea la adecuada para el consumo humano, ¿no? Entonces, como decía Pablo, el ingeniero agrónomo per se no tiene la capacidad de comunicar. O sea, no porque pueda, que puede perfectamente, y ponía el caso de en los años 40 el Marqués de Villalcázar, o otros ingenieros agrónomos que he leído cuando yo estuve 10 años con Jesús trabajando en Editorial Agrícola, que hojeando esas revistas había ingenieros que sabían escribir muy bien y muy divulgativamente. No es porque no sepa el ingeniero agrónomo. Yo creo que el ingeniero agrónomo forma parte de un engranaje, como formamos los periodistas, de empresas, de asociaciones, de organismos en los que estamos inmersos, y son ellos los que conforman el sector, y el sector es el que tiene que darse cuenta que tiene que comunicar. Siempre se ha producido alimentos, nunca ha habido ningún problema porque estaba abastecido, pero ahora los gustos cambian, el consumidor quiere otro tipo de productos, influenciado también por determinados prescriptores o por la misma distribución, porque muchas veces la distribución ha sido la que al propio agricultor y al ingeniero agrónomo le ha impuesto determinados estándares, incluso por encima de los estándares seguros de límite de máximo de residuos u otras características como ahora el bienestar animal en la producción de vacuno de leche, que los estándares europeos son los más altos del mundo, y encima ahora rizar el rizo, ¿no? Y vosotros sois parte de ese engranaje para garantizar esas políticas de marketing o que quiere el consumidor, ¿no? Entonces, por tanto, el desembolso del sector en comunicación marketing es irrisorio, ¿no? Siempre has visto marcas en equipos de fútbol, por ser mediáticos, en los que aparecían marcas de coches, no sé, pero rara vez he visto en algún equipo de segunda división el que aparezca una marca asociada con una marca del sector agrario, ¿no? Entonces, indudablemente ahora las cosas están cambiando, ahora hay un cambio generacional, no solo en las explotaciones, sino también en los ingenieros agrónomos que están al mando de determinados departamentos en las empresas del sector, y yo creo que ahí se va a producir el cambio. Muchos de ellos están al mando de las redes sociales, que es otra forma de comunicar. Aquí tenemos una persona en las primeras filas que es ingeniero agrónomo y se ha hecho con esas armas de comunicación que son los blogs. Según un estudio de una agencia de comunicación internacional en la que pude asistir, en unos resultados a mí me asombraron, puesto que de 1.300 expertos de marketing de todas las empresas de diferentes sectores manifestaron que se fiaban más de los expertos que de los medios de comunicación en España. Eso es muy, muy ilustrativo de lo que está pasando. O sea, ya no solo forma parte de comunicar, sino el medio con el que hagas. Y yo creo que en ese nicho de redes sociales, de una comunicación más directa, yo creo que ya hay ingenieros agrónomos que están trabajando en ello y que pueden abrir las puertas a lo que estáis haciendo en empresas, en asociaciones, en explotaciones. Yo creo que es el momento, ¿no? Y ese recambio generacional también ha llegado a la comunicación de la mano de vosotros. Pues hay una cosa que ha comentado César, que si me permitís, que me parece muy curiosa. Yo he notado, también evidentemente me he ojeado las revistas nuestras de agricultura, y yo, claro, he visto que en esos años 30, 40, 50 había artículos muy divulgativos, pero quizá yo hay una cosa que lo asocio, que en aquel momento el ingeniero agrónomo era el ingeniero todoterreno del campo. Lo mismo te diseñaba una nave que te alimentaba unos cerdos,
que te sabía de suelo, que sabía un poco de todo. Y nos hemos ido ultra especializando. Entonces hemos pasado de un ingeniero agrónomo que divulgaba porque tenía que saber de todo, era una fuerza viva del campo, por decirlo así, a un ingeniero agrónomo muy especializado y que sabe de un tema en concreto y de ahí y poco más. Entonces, a lo mejor, cuando sabes mucho de un tema, no te es fácil comunicarlo. Cuanto más sabes de un tema, más difícil te es hacérselo llegar a otros. Es paradójico, pero es así. Salvo que tengas entrenamiento. Evidentemente, pero como no es lo normal, no es lo que suele pasar. Porque todo se aprende. Sí. Quiero decir que nosotros, por ejemplo, tenemos un curso de experto en información agroalimentaria que hacemos desde la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, en colaboración con la Universidad de San Jorge de Zaragoza, que están haciendo tanto periodistas para conocer lo que es el medio rural, como personas que son ingenieros o que trabajan en el medio rural y que después tienen que hacer de portavoces y tienen que contar qué es lo que están haciendo. A todo se aprende. Es decir, nadie nace enseñado, como un periodista no se puede poner a ser, yo no puedo ser ingeniero agrónomo por mucho que me sepa la historia del campo español, eso es imposible porque no tengo la carrera de ingeniero agrónomo. Evidentemente, un ingeniero es difícil que haga una labor de información, salvo que tenga un entrenamiento o lleve tantos años como lleváis vosotros en la materia, ¿no? Pero sí hay caminos para hacerlo. Eso no está cerrado, está abierto. Hay posibilidades, está este curso, pero hay otras muchas cosas. Lo importante es divulgar. Y respecto a que cuanto más sabes, más difícil es comunicar, no, más difícil es encontrar las palabras para comunicar. El gran problema es el metalenguaje, ¿no? Que es como cuando vas al médico y de repente te empieza a hablar con una terminología médica que no la entiendes y dices, oiga, por favor, traducción simultánea, cuéntemelo usted. Pues yo también ese es un poco un consejo que daría a los ingenieros, que cuando hablen o cuando les pongan un micrófono delante, primero que no tengan miedo porque les preguntan a ellos, porque saben mucho más que el que les pregunta. Es decir, que cuando a alguien le ponen un micrófono y dice, ay, qué horror, a ver si lo voy a hacer mal. No, sabes mucho más que el que te está preguntando, luego lo vas a hacer fenomenal. Lo único que tienes que hacer, yo siempre doy el mismo consejo, cuéntalo con todo el rigor, pero para que lo entienda tu abuela. O para que lo entienda tu pescadero, es decir, para que lo pueda entender el conjunto de la sociedad. Quizá yo creo que se comunica poco y que lo que se comunica es un poco con ese metalenguaje que hace imposible entender para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y entonces, a mí me parece que eso es peligroso. Y respecto a las redes sociales que tú hablabas, me gustaría plantear la pregunta a la mesa, porque sí que es verdad que hay blogs que están especializados y que sí que son expertos, pero ¿nos parece que las redes sociales son también un peligro? Porque ahí cualquiera dice lo que le da la gana y de repente podemos crear una crisis impresionante por algo que no es cierto. Pregunto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eso es una cuestión con la que ya luchar es complicado y sobre todo porque las redes sociales han llegado a una generación que además es una generación crítica para nuestro sector, porque cuando ves las estadísticas de consumo de alimentos, consumo de carne, consumo de frutas y hortalizas, consumo de pescado, consumo de lácteos, todos esos consumos están disminuyendo y no es casualidad. Al final es un bombardeo el que tienen las poblaciones, las generaciones jóvenes y unos pensamientos que les circulan por la cabeza que al final condiciona sus hábitos alimentarios. Entonces, es un gran problema el de las redes sociales y la única forma de competir y anular un poco, amortiguar su efecto es aprendiendo a utilizarlas y sin complejos. Es decir, hay que aprender a rebatir las mentiras que dicen otros, o no solo mentiras, sino puntos de vista, tú no estás de acuerdo, pero hay que tener la valentía de salir a decirlo, ¿no? Entonces, hay una parte en la que ataca los sistemas productivos convencionales que son expertos en incendiar las redes sociales y una vez incendiada no se vuelve a hablar del tema y hay que aprender de ellos. Hay que aprender de ellos porque yo creo que lo que antes era conveniente ahora es una necesidad. Ahora es una necesidad. O sea, el ataque que está sufriendo el sector cárnico, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Antes era una pequeña amenaza. Bueno, o sea, están ahí. No, están ahí, no. Que está disminuyendo el consumo, que las generaciones jóvenes están empezando a no consumir carne, que eso es muy grave, que eso es el principio y el final. Entonces, empecemos a ponernos las pilas, tomémonoslo en serio, seamos conscientes del problema que tenemos
y como sector agroalimentario tomemos cartas en el asunto y sobre todo sin complejos, hay que tirar para adelante. Yo estoy convencido de lo que estamos haciendo está bien, ya no entro a decir si es mejor o peor que otra cuestión, pero lo que estoy haciendo está bien y ahí están las estadísticas de alertas sanitarias, ¿no? ¿Cuántas alertas surgen por agricultura convencional, por ejemplo? Muy pocas, surgen más por agricultura ecológica y, sin embargo, la agricultura ecológica es defendida a capa y espada, mientras que la convencional es atacada. Sin embargo, nadie sale a defender la agricultura convencional, ni las propias industrias que están involucradas en el cultivo convencional se atreven ya a salir. Están viendo la forma de comunicar sin crear demasiado estruendo, sin incendiar demasiado las redes y viendo a ver de qué forma escapamos de aquí y si es un mes y medio después de que surja el problema, pues mejor, porque así tiene menos repercusión. Yo creo que sobre todo hay que ser valientes y hay que decir sin complejos que trabajamos bien, que cada día se come mejor, más seguro, nunca se ha comido mejor que lo que se come ahora y, sin embargo, nunca ha habido tantos ataques como tenemos ahora. César. Sí, las redes sociales, a ver, yo creo que las redes sociales pueden ser una vía favorable o en contra. Yo creo que el tema es dominarlas, ¿no? O sea, tú puedes contrarrestar lo que pueden hacer campañas soterradas con determinados prescriptores anónimos dominando las redes sociales y haciendo estrategias. Yo creo que las redes sociales han venido para quedarse, ¿no? Ya se han quedado y a ver, las redes sociales son muchas. En un reportaje que yo hice para El Economista sobre cuál es la red social más usada por los agricultores, no era Twitter, no era Facebook, no era YouTube, ¿no? Era WhatsApp, porque la información es valor. Y cada agricultor tenía multitud de grupos de WhatsApp en el que se compartía información encriptada, bueno, es decir, de ellos, ¿no? Entonces, eso es una red social. Y, de hecho, dentro de poco, los especialistas aquí me lo dirán, WhatsApp va a tener publicidad. Es decir, las redes sociales es un medio más. El sector agroalimentario en España, yo creo que a nivel generalista, igual que puede ocurrir ahora con las redes, nunca ha tenido un aliado en los medios de comunicación. Aliado en el sentido de que muestre lo que hace, ¿no? Pues ahora es el momento que las redes sociales, en sus múltiples funciones, el sector esté dominando esas redes, por lo menos navegando en esas redes y defendiéndose, ¿no? Sin embargo, César, sí que ha habido muchos enemigos. Sí que ha tenido enemigos. Igual que los medios generalistas, en esos enemigos, enseguida coparon las primeras páginas en papel y luego en online, ¿no? Pues en las redes sociales tienes mayor facilidad para acceder a ellas, menos rigor que en los periódicos o en los medios de comunicación, pero eso se contrarresta con rigor, con expertos con nombres y apellidos. Y detrás de esos expertos tienes que estar el sector, ingenieros agrónomos y otras profesionales del sector. Yo creo que las redes sociales, igual que todo, están sufriendo un filtro. O sea, al final vas a un experto, ¿no? Y en redes sociales mucha gente va pues al nutricionista de turno para que le cuente cosas sobre el sector agroalimentario. Eso es lo que muchas veces yo echo en falta, ¿no? Que ¿por qué el sector agroalimentario no tiene esos aliados a través de las redes sociales? Un ingeniero agrónomo, un nutricionista que también sea ingeniero agrónomo. Es decir, yo creo que el ingeniero agrónomo es un compendio de saber y, incido, es muy versátil y yo creo que ahí tiene que auparse y saber manejarlas. Las nuevas generaciones de ingenieros agrónomos están en las redes y muchos de ellos, además, con nombres y apellidos y trabajando para empresas y asociaciones, ¿no? Yo creo que es un camino a desarrollar y yo creo que con rigor y sobre todo con estrategias se pueden conseguir que la figura del ingeniero agrónomo y del sector sean visibles, ¿no? Y con rapidez, porque las redes sociales lo que hay que ser es muy rápido contestando. Sí, hay algún incido, y perdona Jesús, sí, no, cuando surgió el famoso reportaje en La Sexta de Évole, estaba siguiendo online Twitter. Y, curiosamente, yo pensaba que el sector cárnico, animales rumiantes, pequeños rumiantes, etc., se iban a poner, digamos, un poco no en bloque. Pues estaba descubriendo como determinadas marcas de carne de pastoreo estaban diciendo es que nosotros no producimos ese tipo de carne, nuestra carne es sostenible, llevando grosso modo. Ya ves, de pronto, eso que tiene mucha repercusión online, que seguramente más que el propio reportaje, estaba viendo esa diferenciación de consumo, de producción de carne para un consumidor muy influenciado por otras partes. Entonces, yo creo que ahí radica la cuestión, que hay que ser rápido y
y actuar en bloque, porque hoy me pueden atacar a mí que hago carne, que produzco carne de cerdo, pero te pueden atacar que haces carne de vacuno, ¿no? Vamos. Si me permites un minutín, al hilo de lo que decía César y al hilo de Jordi Évole, compañero de grupo de comunicación. Yo en esa semana le di la oportunidad a la interprofesional del sector atacado en ese programa a que diera su opinión y lo que hizo fue ponerse de perfil. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay que ser valiente, porque si te pones de perfil lo que estás es dando la razón a quien te ha atacado y el consumidor no es idiota. Yo el enfoque de las redes sociales lo daría primero como a nivel global. O sea, las redes sociales son un instrumento. Tenemos mucho miedo a las redes sociales porque muchas veces no controlamos ese instrumento, ¿no? Pero quizá hay mucha gente que está de vuelta ya. O sea, las redes sociales son ventanas a información. Yo creo que antes, como os he contado en la evolución nuestra, veníamos de medios de comunicación que iban de medio de comunicación a la persona y no había retorno. Hoy en día se da un altavoz a cada persona. Todo el mundo puede decir cosas interesantes o puede decir verdaderas barbaridades. ¿Cuál es la clave de las redes sociales? La credibilidad. Hay mucha gente que está de vuelta. Te encuentras con una sobreinformación tan grande que al final buscas referentes. Como decía César, puedes buscar un nutricionista que creas que su opinión es valiosa, buscas un medio de comunicación serio y que sabes que no te va a decir información sesgada o mucha de ella no va a estar sesgada. Entonces, aunque tú ves en Twitter, yo soy bastante tuitero, ves en Twitter mucha información sobre un tema, pero al final buscas sitios seguros. Dices, mira, en mi caso, yo cuando veo una noticia que es trending topic, ¿no? Dices, se está hablando de tal, y te encuentras un montón de información sobre el tema. ¿Qué hago? Me voy a varios medios de comunicación que considero que son variados y veo que cuentan sobre el tema. Si todos coinciden, es verdad. Si varios coinciden y otros no, pues hay algún sesgo que están metiendo. Al final, yo creo que lo que están sacando las redes sociales es la falta de espíritu crítico de la sociedad. O sea, al final lo que estamos dándonos cuenta es de que no somos capaces de analizar con un cierto sentido crítico la información que recibimos. Y cada vez recibimos más información y cada vez explotamos más rápido. Entonces, si en lugar de responder a un estímulo rápidamente como hacemos, lo recibimos, paramos, miramos y analizamos qué es lo que hay, a lo mejor las cosas serían mejor. Pero claro, hemos entrado se junta la sobreinformación con la falta de análisis. Entonces, claro, se montan unos líos y me doy cuenta, yo, por ejemplo, utilizo mucho las redes sociales, el Twitter, a nivel profesional, pero, por ejemplo, utilizo el Facebook a nivel personal porque me gusta analizar en varios grupos cómo funciona. Y, si me lo permitís, yo veo un borreguismo increíble. Para ciertas personas con un cierto análisis crítico sobre temas de lo más variado, te encuentras un 90% de comentarios de personas que se leen solamente el titular y ya entran a comentar. O que ni siquiera se leen el titular, es que directamente comentas y sueltas lo primero que se te viene por la cabeza. Hemos dado, bueno, más que un altavoz a cada persona, es como la barra del bar, que se habla mucho, es como darle un altavoz a gente en un bar bebiendo permanentemente. O sea, hay mucha gente que ya sabes que va muy pasada de alcohol y está dando un altavoz y te dicen verdaderas salvajadas. ¿Cuál es el criterio? Saber a quién tienes que escuchar. Siempre hemos tenido criterio para saber a quién escuchar sin redes sociales. Pues hoy en día lo mismo, pero hay que ser más selectivo. Vivimos en la era de la opinión, no la era de la información. Si os fijáis en las cadenas de televisión, la mayoría son tertulias de expertos que exponen su tesis, rara vez se escuchan, algunas más con respeto que otras, pero vivimos en la era de la opinión. La gente busca expertos para reconocer su postura, más que para plantearse dudas, ¿no? Y aquí caemos todos en lo más básico que son los alimentos. Entonces, si tú ya tienes una posición fija sobre que tú solo consumes productos ecológicos, toda la información que venga diciéndote temas por qué las abejas desaparecen por uno de sus factores, pues vuelven a incidir. Uno de mis programas favoritos y uno de los, para mí, prescriptores del sector es Jesús Calleja. Y Jesús Calleja hace poco, en su Volando Voy, hizo un programa en Las Urdes, si no me equivoco, planteándose el tema de las abejas. Y no tuvo otra confrontación que decir e ir a un agricultor, pues pequeñísimo agricultor, que yo creo que ni era profesional, con una garrafa de producto fitosanitario y decía, ¿y con esa garrafa vas a echar al olivo o a un frutal? De pronto
uno de los programas con más audiencia los domingos, ya tiene esa imagen del agricultor que va con una garrafa de fitosanitario a echar, como dijo Calleja, ¿vas a echar ahí el producto y te matas todos los insectos? Ahí está la simplificación. Al final, eso hace que la gente que está en contra de una determinada agricultura pues reconozca su opinión y no se baja del burro, ¿no? Y ahí es donde se tiene que incidir, en que un programa de máxima audiencia pues no ha confrontado o no haya un sector que, sabiendo lo que iba a venir, a orientarle, ¿no? Y precisamente luego el motivo del programa era un apicultor que yo conocí en un viaje al centro de Vicker, de abejas de Bayer, un tío estupendo que hace hoteles para abejas, ¿no? Entonces ves ahí como la tergiversación o la visión parcial de un problema hace que la sociedad o una parte de la sociedad se ratifique en que las abejas están desapareciendo porque los inflamos a fitosanitarios, ¿no? Pero probablemente ahí hay una falta de pedagogía, hay una falta de no haber explicado previamente cómo son las cosas. Y eso, ahí sí hay un papel que puede ser protagonista del sector agrario y de los ingenieros agrónomos. Contar cuál es la situación real. Yo creo que tenéis que perder sobre todo el miedo a hablar, ¿no? Y quitaros todos los complejos. O sea, hacéis un trabajo estupendo, pero tenéis que darlo a conocer al conjunto de la sociedad, porque si no, nadie se entera. O sea, todo lo que no se anuncia no se vende y todo lo que no se conoce no se aprecia. Entonces, hay que darlo a conocer de alguna manera, ¿no? Sí, básicamente, hombre, a ver, ahí se juntan muchos temas, se juntan, yo creo que si os dais cuenta, el problema es gigantesco, o sea, y se tiene que afrontar de diferentes ópticas, pero lo primero sería encontrar un ingeniero agrónomo que sea Jesús Calleja, que sea Alberto Chicote. Si os dais cuenta, quienes están comunicando son técnicos, no son muchas veces ni siquiera periodistas, cosa que también tenéis que hacerlo mirar vosotros también. O sea, todos tenemos lo nuestro, ¿no? No, pero es que eso no son programas informativos. Pero son los que más se ven. Ya, pero eso no son programas informativos. Vamos a ver, esos son programas de espectáculo. Y entonces ellos lo que son divulgadores del tema que sea, pero eso no es un programa informativo. Es diferente. Pero al final yo creo que si hubiera periodistas objetivos, evidentemente, que también todos tenemos referencias variadas, ¿no? Pero un periodista objetivo que tuviera una visión, claro, estoy pidiendo quizá maravillas, pero que tuviera menos opinión y más información, y que preguntara al sector y preguntara a las industrias, a los consumidores, y que fuera variado, estaremos hablando de algo utópico, pero sería lo deseable. Claro, si tienes a alguien que... yo, por ejemplo, estuve también muy vinculado con el tema de lo de la carne, te das cuenta de programas como el de Alberto Chicote. Alberto Chicote no puede saber, como cocinero que es, no tiene por qué tener formación de todo. O sea, no puede saber de un sector cárnico, porque lo que le hayan contado, y él, digamos, que actúa. Pero la gente piensa que lo que dice Alberto Chicote va a misa. Entonces, por eso me decía el sentido crítico de antes, son shows, pero esos shows son los que la gente se cree. Cada vez menos gente ve programas informativos puros y cada vez entramos más en la opinión. Es luchar contra una sociedad que es la que tenemos y también con cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero precisamente la posibilidad que dan los programas de opinión es la participación a personas que son expertas en determinados temas. Y yo ahí sí noto una falta de protagonismo de los ingenieros agrónomos, como la noto de los veterinarios y en general de todo el sector rural, que rara vez habla de lo suyo. Ahí también hay un déficit importante porque hay pocos periodistas que conozcan el sector, aunque se va abriendo poco a poco, porque hay nicho de mercado, que esto es fantástico. Resulta que la profesión periodística está en recesión y, sin embargo, en el sector agroalimentario hay un nicho de trabajo porque hay puestos de trabajo, sobre todo en empresas, ¿no? Entonces, va acrecentándose, pero el problema también es que los jefes de arriba no conocen nada. Entonces, cuando llega un redactor a vender un tema y a decir, tengo esto que es importantísimo, es que se va a debatir la PAC post-2020 y esto influye muchísimo y es que en España son 44.000 millones de euros. El redactor jefe se queda mirando al techo y como no lo entiende, pues no lo publica. Y como no vende también. No vende porque no lo cuentas bien, porque si tú lo contaras bien, por eso digo que yo creo que hay una labor pedagógica importante detrás y es contar que este es el primer sector productivo de este país, que entre el sector agroalimentario y el turismo son los que están tirando de la economía nacional.
Y eso hay que contarlo y hay que publicarlo a los 4 vientos. Y en ese sentido reclamar también como ingenieros agrónomos la posición que os corresponde como emisores de opinión. Y eso lo tenéis que hacer. Lo que pasa es que eso hay que ganárselo. Eso nunca viene regalado. Las cosas hay que ganárselas poco a poco. Pero a mí me parece que ya es importante que en un congreso como este os planteéis el tema de la comunicación. Con poco aforo. Pero todos empezaron. Lo cual quiere decir que el ingeniero agrónomo no está muy concienciado de la necesidad de la comunicación, pero me parece fundamental que por lo menos se hable de esto. Yo creo que eso ya, Maricruz, aplausos, porque realmente el hecho de que os lo planteéis me parece que ya es importante, ¿no? Porque de ahí pueden salir muchas cosas y puede ser un germen de futuro. Pero es verdad que todo lo que no se anuncia no se vende y todo lo que no se conoce no se valora. Y eso yo creo que es un poco la conclusión de todo, ¿no? Que tenéis que dar un paso adelante y pedir el protagonismo que os merecéis, porque os lo merecéis, pero tenéis que pedirlo vosotros y reivindicarlo. Yo creo, Lourdes, que además hay una cuestión que tenemos que redefinir y es qué es un experto según las redes sociales, porque el problema es que hemos nombrado expertos a gente que no tiene ninguna titulación y que nadie se pregunta qué ha hecho, ahora que están tan de moda las titulaciones bajo sospecha, ¿no? Pero bueno, no es una cuestión de titulación, es una cuestión de verdadero conocimiento de un sector. Entonces, los famosos influencers, bueno, pues los habrá que realmente puedan influenciar en algo y los hay que lo que hacen únicamente es deformar. Yo creo que eso es una labor que ya escapa al sector agroalimentario, que es una cuestión de educación global, es una cuestión familiar, una cuestión de los colegios y es una cuestión de formación de una persona. Yo creo que las redes sociales a ninguno de los que estamos aquí nos van a deformar, pero a todos nuestros hijos sí les pueden deformar. Y además moldear negativamente o positivamente, depende de la línea por la que se decidan. Lo que pasa es que suele ser más atractiva la línea negativa, la del escándalo, la de la crítica. Claro. Entonces yo creo que ahí el ingeniero agrónomo sí tiene que dar un paso al frente desde la valentía, desde la formación, desde el conocimiento y desde, bueno, pues yo creo que la posición social que le da su formación, yo creo que sí debe dar un paso al frente en las redes sociales para rebatir todas las mentiras que a diario están inundando las redes y bombardeando a nuestros hijos. Yo creo que es fundamental. Y luego, flaco favor le hacemos al sector si los únicos que hablan a nivel nacional en las televisiones sobre el sector agroalimentario son Chicote y Calleja. Con todos los respetos, porque profesionalmente y desde el punto de vista económico y empresarial ellos lo están haciendo muy bien, pero realmente ellos están ahí hablando de lo que están hablando, muchas veces auténticas estupideces, porque tienen un soporte económico que les permite estar en prime time en unos medios de comunicación a nivel nacional. Y volvemos otra vez un poco al apoyo económico. Si todo el sector agroalimentario se uniera y realmente generara un lobby dispuesto a poner en antena programas de calidad, divulgativos, no pesados, no técnicos, pero sí ir poniendo poquito a poco ladrillos para reconquistar el corazón del consumidor. Yo estoy convencido de que muchas cadenas a nivel nacional pondrían programas pues como es Aquí la Tierra, con un poquito más de rigor y un poquito más metido en el sector productivo, ¿no? Pero bueno, por lo menos un programa agradable, que no está continuamente atacando a nuestro sector. Yo estoy convencido de que tendríamos buenos programas en prime time ayudando a comunicar por nuestro sector. Bueno, vamos a terminar prácticamente ya. ¿Querías decir algo más? Sí, bueno, yo conozco ingenieros agrónomos que son súper divulgativos. Ricardo, me viene uno que le he preguntado, Ricardo Serra, presidente de Saja Sevilla. Yo en los viajes en los que he tenido pues el honor de estar con él, explica las cosas como con humor y con divulgación. Y conozco otros ingenieros agrónomos que tienen una capacidad divulgativa enorme. Aquí hay sobre todo una cuestión de fondo. Como decías tú, lo que no vende no existe para la sociedad. Alimentarse siempre fue en España o en Europa pues algo que se producía, ¿no? Fruto de la PAC. Ahora la PAC se tiene que justificar en los próximos, a partir de 2020, se tiene que justificar ante la sociedad. Pues a lo mejor es el momento que el sector se tenga que justificar ante la sociedad y decir el papel que nos corresponde y os corresponde a vosotros los ingenieros agrónomos, ¿no? Y abandonar también el encasillamiento que a lo mejor podáis tener y reivindicar vuestra versatilidad. Y desde la portavocía de una red social, de un blog
o desde donde sea. Yo creo que eso es fundamental. Para que los medios, yo hablo y brevemente de mi experiencia antes era El Mundo con La Razón, en la parte de innovadores, hasta que yo no publiqué el 4.º artículo y fue en Navidades, que la gente tenía más tiempo para leer y empezaron a clicar sobre un proyecto precioso que está haciendo EA Group digamos, de alimentación de los pastos a través de imágenes de satélite para ahorrar costes, pues fue el 25% de las visitas. La gente tenía tiempo y empezó a clicar. Y por entonces la empresa, que todavía sigo con ella, ahora en La Razón, se dio cuenta que el sector agroalimentario existe. No porque haya yo hecho el artículo, puede haber hecho Lourdes, maravillosamente, Jesús o muchos de vosotros. Vender lo que estáis haciendo en vuestra parcela, porque la sociedad lo va a reconocer, pero hay que contarlo bien y tener esas herramientas de comunicación. Algo que alguien del Ministerio me dijo hace poco, haría falta cursos de portavocía para un director general. Hay directores generales que hablan fantásticamente, aquí tenemos un exdirector general, pero hay funcionarios en el Ministerio que reclaman cursos de portavoces para poder hablar en una presentación, en cualquier sitio, ¿no? Y eso es fundamental para el sector. He de decir que además Fernando lo apoyó siempre, Fernando Burgaz, del Ministerio ha habido gente en el curso nuestro de experto y han salido con una formación estupenda. Quiero decir que eso se aprende. Hemos hablado del aspecto económico, pero a mí me parece que hay un aspecto que también es fundamental y es el aspecto social. Estamos en una Europa que se queda vacía, estamos en una España con muchos pueblos que se están abandonando, estamos en una España en la que las mujeres rurales van en descenso porque mientras la España interior envejece, las ciudades se engordan y el sector agrario es fundamental para tirar de este carro. Quiero decir que no solamente es la producción de alimentos, que no solamente es que sea el sector económico más importante de este país, es que además es un sector que vertebra a la población, que hace que se mantenga la población en el medio rural, que hace que se conserve el patrimonio histórico-artístico y todo eso depende en buena medida de la labor que hacéis los ingenieros agrónomos y que hacen los veterinarios. Por tanto, yo os diría, poner en valor todo eso, quitaros los complejos y salir a la calle y contarlo. Contarlo, hacer jornadas, hacer divulgación, decidlo. Porque si no, la imagen es otra. La imagen es de un campo llorón, de gente que se queja siempre por todo y que no es capaz de salir adelante, cuando realmente es todo lo contrario. Hay que revertir esa imagen y yo creo que ahí podéis tener un gran protagonismo. Como yo sí que soy muy respetuosa con los tiempos, y estamos en tiempo, es hora prácticamente café, vamos a terminar la mesa, pero lo que sí haría es, si queréis hacer alguna pregunta a la mesa, podéis hacerla. Maricruz. Bueno, muchas gracias, lo primero, porque aunque somos pocos, pero sí que estamos aprendiendo y viendo lo que podemos hacer. Mira, yo me preocupó mucho, no cuando no teníamos visibilidad aquí, sino cuando me fui fuera, cuando presidí la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos y vimos que no teníamos visibilidad en ningún sitio. Es decir, no es que no se nos vea a los ingenieros agrónomos en España, es que no se ve en Italia, no se ve en Argentina, no se nos ve. Y cuando yo me preocupé y dije, ¿cómo puede ser que no se nos vea? Es decir, tenemos cultivado todo el planeta, no hay un rincón que no tengamos en España como un vergel. Y la gente pasa y piensa que eso es la naturaleza y que es Dios quien nos lo da. Bueno, parte hay, pero es todo tecnología, es todo un esfuerzo. Y un francés me dijo, es que hemos hecho muy bien nuestro trabajo y nadie concibe el desabastecimiento. Esa es una realidad. Cuando entras a un mercado, todas esas personas que piensan que no comen, que estamos envenenados, está abarrotado de cosas. Y nadie piensa que puede llegar el momento en que no haya esas cosas o que esas cosas tengan un coste que no se pueda pagar, que es peor. Entonces, no tenemos visibilidad. Vosotros habláis de comunicación. Es verdad que cuesta comunicar porque no sabemos. Cuando oímos algo así decimos, ese es tonto, ¿para qué vamos? Bueno, no le contestamos. Grave error, estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿cómo es que no se nos ve? Vosotros, desde olvidar a los agrónomos que sois agrónomos,
como periodistas, ¿por qué no se nos ve? ¿Tenemos que aplicar sistemas, entre comillas, terroristas para que se nos vea? Tenemos que decir, oiga, que usted igual no come. O mire, eso que está comiendo cuesta el triple que esto otro. Igual mañana no lo puede usted pagar. Porque lo de la crisis, no sabéis lo que ha cambiado el sistema de compra y de alimentación. No está muy bien estudiado, pero eso es verdad. O sea, el sistema de compra con la crisis, por ejemplo, las grandes superficies han disminuido. Si ahora en Madrid vais, Carrefour está llenando de pequeñas tiendas. Porque y el Corte Inglés también. Cuando no tienes dinero, no puedes hacer la compra del mes. Tienes que comprar todos los días y ver en qué te ahorras. Bueno, pues esa ha sido una realidad. Pero como organización, porque como ANIA, como Asociación Mundial, como colegio, ¿qué podemos hacer para perder esa visibilidad? Y pues, no solamente yo, sino APIA, todos los miembros que hay por aquí que representan a sus organizaciones. Exactamente, ¿qué nos aconsejáis? Pues que establezcáis un plan de acción y para ello contéis con profesionales que lo planifiquen. Es decir, os podemos dar alguna solución desde esta mesa, pero es un trabajo amplio y que requiere el esfuerzo de profesionales. Quiero decir, consejos os podemos dar, pero realmente lo que tenéis que hacer es un plan concreto guiado por profesionales y hacerlo con consenso con ellos. Hay montones de profesionales que se dedican a esto y que saben cambiar la imagen y que saben mejorarla y hacer campañas de comunicación. ¿Cómo? Pues hay distintas maneras, organizando congresos, organizando jornadas, dándolas a conocer, etcétera, etcétera. A mí me da mucha pena que, por ejemplo, este congreso que tenéis aquí en Córdoba, que es magnífico, la repercusión que tienen los medios de comunicación es escasa. Y a lo mejor hay que potenciar más todo eso, comunicar más y comunicar con un lenguaje que pueda entender el conjunto de la sociedad. Pero yo lo que os recomendaría es hacer un plan serio con un equipo serio de profesionales. Tomárselo en serio, no como la guinda del pastel, sino como algo que es consustancial con el trabajo. Darle la importancia que realmente tiene, porque si no es como ponerle la flor al vestido. Y esto no es ponerle la flor al vestido, esto va mucho más allá. Por tanto, yo creo que requiere un plan estratégico, y un plan estratégico hay que diseñarlo con tiempo, con paciencia y con buenos profesionales. En vuestro lado los hay, pero en el otro os aseguro que también los hay. Yo creo, Maricruz, que una de las cuestiones, dices que ¿por qué no se nos ve? No se nos ve porque la agricultura, la ganadería, en realidad no importa a la sociedad, pero no importa porque alguien ha puesto una barrera y ha dicho esto es alimentación y el resto no importa, porque la alimentación sí le preocupa a la sociedad. Entonces yo creo que hay una labor muy importante que es reconquistar ese corazón que decíamos antes y es una labor política. En Japón ya tienen asignaturas obligatorias dentro de su ciclo educativo correspondientes a lo que es la producción de alimentos, lo que es el sector primario. Yo creo que es muy importante que nuestros hijos, esto es una labor a largo plazo, es que llevamos muchos años perdidos y muchos años que bueno, hemos dado por hecho que éramos importantes y nos hemos ido dando cuenta de que nos han ido comiendo el terreno hasta que nos han aparcado. Entonces yo creo que hay una labor y muy importante, además de lo que comenta Lourdes, que es, desde el punto de vista político, que el Ministerio de Agricultura tenga el valor que se merece, desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, porque estamos hartos de ver lo que significa el turismo, lo que significa la industria del automóvil, que además fabricamos, pero el valor añadido se lo llevan otros, cuestión que muchas veces no se dice, y sin embargo del sector agroalimentario pocas veces se habla como motor económico. Eso es lo que tenemos que conseguir, que desde el punto de vista político, en los gobiernos, da igual el color que tenga el gobierno, el Ministerio de Agricultura tenga el peso que se merece. Eso por un lugar. Y luego, por otro lado, el conseguir que volvamos a introducir a nuestros hijos y a toda la juventud en un sistema, en lo que es el campo, lo que es la producción de alimentos, lo que es un sector estratégico. Y yo creo que esa es una labor que hay que hacer. Es una labor larga, es una labor de fondo, pero yo creo que hay que empezar desde allá abajo, sin olvidar las partes de arriba, pero desde abajo hay que volver a formar a la población. ¿Teníamos otra pregunta por allí? Sí. Bien, gracias. Julián Briz, de Agrónomos, de Madrid.
en primer lugar, quiero felicitaros por el hecho que además estamos en plena siesta y hemos tenido una mesa movida. Es decir, que ya de hecho es un reto y, bueno, pues felicitaros por el hecho, aunque muchas veces la audiencia pues no se tiene que contar en números, sino yo creo que en calidad más que en cantidad, ¿no? Entonces, gracias por todo. Yo quería comentar, ayer tuvimos a Cuqui Silva, que nos hizo una presentación, a mi modo de ver, muy interesante. Empezó, por ejemplo, a hablar de la PAC, estuvo comentando, bueno, pues la PAC empieza con los alimentos, luego los alimentos, una vez que ya la hambruna ya había desaparecido, que era importante, la Guerra Mundial y todo esto, pues no, vamos a seguir pagándole a la agricultura por el tema del greening, del medio ambiente. Entonces el agricultor pasa a ser gestor de medio ambiente. Pero esos temas también están pasando. Y bueno, pues la agricultura, alimentación, estamos hablando de alimentación, pues es algo que damos por hecho, que naturalmente es fundamental mientras tengamos que comer casi todos los días, pero estamos, y alguien de vosotros ha comentado, pues a partir de ahora, ¿qué le va a pedir la sociedad? Y estamos hablando de una sociedad urbana. El 70% de la población europea es urbana. Luego, entonces, dice, cuando se están planteando todos ahora la PAC, lo que se pide es, no, por lo menos mantener el presupuesto que damos. No, usted tiene que justificar qué servicio nos da a la sociedad. Entonces, en ese servicio que nos da la sociedad, la agricultura tiene algo más que alimentación. Aquí lo que habéis estado, todo el tiempo habéis estado hablando de agroalimentación, que es muy importante, pero luego da otra serie de servicios añadidos, como temas, hablamos de medio ambiente, temas, y todo esto hay que incluirlo también en el debate, porque al final, el análisis de Big Data nos va a decir, le voy a pagar a usted a posteriori sobre los servicios que nos ha prestado la sociedad. No es como ahora, yo empiezo a dar, bueno, primero por producto, luego por superficie, luego por rentabilidad, no, mire usted. El servicio que usted me está dando va a ser pues la huella de carbono y tal, y por eso lo voy a pagar a posteriori. Dice, este es un planteamiento relativamente realista, ¿no? Entonces, ¿esto qué obliga? Nosotros estamos como agrónomos aquí, en primer lugar, a reciclarnos. Si miramos los planes de estudio, en la Escuela de Agrónomos teníamos una asignatura de equitación. El ingeniero agrónomo tenía que saber Sí, Julián, montar pero ¿cuál es caballo. la pregunta? Porque se nos va el tiempo, que tenemos la pero mesa entonces, siguiente bueno, a continuación. Entonces, nos obliga a reciclarnos. Entonces, el reciclarnos, la Universidad Americana ya tenía 3 patas. Investigación, docencia y divulgación, obligado para todos los profesionales. Luego, entonces, este es otro de los temas pendientes que tenemos. El otro, insistiendo un poco en las redes sociales, yo creo que es lo que nos está viniendo ahora. Entonces, nosotros, como agrónomos, ahí tenemos anunciado un curso masivo, online, abierto, sobre ciudades verdes. Bueno, dentro de lo que cabe, estamos impulsando, a empezar este mes, tenemos 1.600 apuntados para debatir, y eso es un debate de profesores con alumnos. Luego, entonces, este es otro de los temas. Y finalmente, ya termino, un poco para los comunicadores. Hay que dar una imagen de cuál es el beneficio a corto plazo que vamos a tener como consumidores o usuarios. A mí cuando me hablan, mire usted, dentro de 50 años, pues mire usted, pues es posible que sí, pero yo quiero ver en mi vida qué beneficio voy a tener a corto plazo. Y eso hay que transmitirlo, porque partimos de ese egoísmo personal, si queremos, donde quiero beneficiarme de dónde van a ir mis impuestos. Y nada más. Gracias. Yo, Julián, solamente comentarte, estando de acuerdo en el 90% de las cuestiones que has planteado, yo creo que uno de los favores que podemos hacer como ingenieros agrónomos y como comunicadores hacia el sector y hacia la sociedad es no hablar solo de PAC cuando hablemos de agricultura. Porque la sociedad tiene un concepto de la agricultura de que somos unos chupópteros que no hacemos más que vivir del bolsillo de los demás, ¿eh? Así que cuanto menos hablemos de cara a la sociedad de la PAC, no es cuestión de decir que no exista, porque sí existe, pero no podemos plantear que es lo único que existe en el campo y que estamos ahí subvencionados y como si fuéramos pues señores que nos pagan por estar y ya está, ¿no? Entonces yo creo que uno de los favores que le podemos hacer al sector y que tendríamos que empezar por poner en marcha para limpiar toda la imagen de nuestro sector es dejar de hablar tanto y exclusivamente de PAC. Pablo, pero yo creo que hay una cosa que precisamente el argumento es distinto desde mi punto de vista.
cuando un medio de comunicación habla de PAC al gran público, lo hace quizá en términos negativos, porque dice, bueno, estamos pagando a los agricultores tanto dinero que podría dedicarse a inmigración, podría dedicarse a otras cosas. O sea, precisamente lo que cuando sale la PAC al gran público, no a nivel profesional, sino al gran público, sale en término peyorativo. O sea, quizá es una cosa que no es que no tengamos que hacer más, sino que tenemos que frenar un poco eso, ¿no? Es que a nivel... Pero una de las cuestiones que yo planteaba siempre, en la época de Agrosfera, yo decía, hablemos menos de subvenciones y más de pagos compensatorios. El lenguaje es fundamental, por eso decía que hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan, porque a veces es peor comunicar mal que no comunicar. A veces es mejor calladitos, si no sabes lo que vas a decir, que decir algo que pueda ser inconveniente. Os tenéis que decir a la sociedad lo que estáis haciendo por ellos, no que estoy recibiendo ayudas por lo que sea. Porque inmediatamente otros miembros de otros sectores dicen, no, que los agricultores reciben ayudas por producir. Yo produzco coches, bueno, también reciben ayudas, pero bueno, que desaparezca. Nosotros estamos haciendo ingenieros agrónomos, agricultores. Muchas veces el agricultor es un ingeniero agrónomo, que también no hemos hablado de este aspecto. Los modernos agricultores son ingenieros agrónomos, en muchos casos, la mayoría. Entonces, hablar de lo que aportáis a la sociedad. ¿Y qué aportáis? Alimentos, mantenéis el medio rural, ya no solo digo medio ambiente, medio rural, esa es la palabra clave en los próximos años. Demografía, asentamiento de población, vertebración del territorio. Efectivamente. ¿Tenías una pregunta? Creo que iba yo. Es que estamos fuera de tiempo y a ver, rápido. Nada, era una curiosidad. ¿Pensáis que el sector primario, nuestra actividad profesional primaria y secundaria y terciaria, hasta la distribución, ¿pensáis que el sector primario está descansando o relajando su labor o su obligación de comunicar sus problemas y sus cuestiones en el sector secundario y que, por ejemplo, el sector secundario también se está descansando sobre el terciario para que venga a resolver los problemas de comunicación, alimentación? Esa es una pregunta. Sí, rápidamente. Creo que sí, creo que no, y le está haciendo un flaco favor. A los agricultores se les están imponiendo por las cadenas de distribución unos LMR superiores a lo que son seguros ya en Europa, es decir, más costes. Claro, es que es un poco Ese lo que es decía. el tema. Es decir, parece que la distribución tire del sector de transformación y el sector de transformación tire del sector primario. ¿Pensáis que eso también está pasando en comunicación? Claro, Sí. el problema está en que el sector primario no se lo plantea. Ese es el problema, que ni siquiera se lo plantea. Y yo os dejaría esa reflexión, planteároslo, hacéroslo mirar, pensar un plan estratégico, contar con profesionales y daos cuenta que todo lo que no se anuncia no se vende y todo lo que no se cuenta cómo es no se conoce. Y con esta reflexión os dejo, porque si no los siguientes van a entrar tarde. Nosotros hemos entrado tarde, porque los anteriores os habéis marchado tarde, pero no podemos hacer eso porque alguien pierde el AVE. Así que gracias por habernos invitado y nos vemos en la próxima, porque han quedado muchas cosas pendientes.